Hola, muy bienvenidos. Soy Magdalena Olea, periodista de El Libero, y estamos conectados con Mauricio Rojas, escritor, exministro, actual miembro del Parlamento en Suecia, exmilitante del MIR también. Lo menciono, Mauricio, te estamos viendo en cámara. Lo menciono justamente por lo que nos convoca hoy día, que es el aniversario del 18 de octubre, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias, Magdalena. Un gusto, como siempre. Gracias, Mauricio. Bueno, estamos a puertas del sexto aniversario del estallido del 18 de octubre, que en Chile provocó inestabilidad, que provocó una ola de violencia, ¿no? Quiero preguntarle a usted qué análisis hace a 6 años desde esta fecha sobre lo que pasó y también sobre el estado actual de nuestro país. Mira, dos cosas. Primero, lo que ocurrió hace 6 años fue el mayor ataque a la democracia chilena después del 11 de septiembre del año 73. Es un hecho extraordinariamente grave. Estuvo a punto de convertirse en el derrocamiento del gobierno democrático. Lo otro que sorprende es que se sepa tan poco de lo que realmente ocurrió. Se han escrito libros, se ha discutido mucho sobre razones, se especula mucho que fue esto, lo otro, que llevó al estallido delictual, social, pero lo que realmente ocurrió, cómo fue posible esa eclosión de violencia que se produjo el 18 de octubre, es algo que todavía no está eh, conocido realmente. Y yo creo que esa es una de las mayores tareas pendientes que la democracia chilena tiene, justamente porque este es un ataque terrible a la democracia. Yo creo que el gobierno que venga, sea el de Evelyn Matei o el de José Antonio Kast, debiera crear una comisión de verdad y reparación, de verdad para saber lo que pasó y reparación para poder compensar, reparar los daños horribles que se le hicieron a muchas personas, pequeños comerciantes y gente en general que fue afectada por esta violencia ilimitada. Y esa comisión, o sea, en el fondo, ¿cuál sería el principal objetivo, Mauricio? Y si cree en ese sentido que es necesario, porque el estallido de alguna manera sigue siendo una herida abierta en nuestro país, ¿no? Por supuesto, y para que nunca más se produzca un ataque semejante a la democracia, una explosión de violencia como aquella, hay que entenderlo bien. Es lo mismo que el septiembre del 73. Hay que entender cómo se llegó a ello y qué pasó también. En este caso todavía estamos en una situación de desconocimiento que llama mucho la atención, Sí. no menos pensando en lo que fue la violencia del día 18 y los días siguientes. ¿Fue algo espontáneo, como se dice, o hubieron países extranjeros como Venezuela o Cuba involucrados, lo que todo apunta a ello, pero no se ha podido demostrar justamente porque se conoce mal? ¿Cuál fue la participación de los elementos criminales, de las bandas? Yo creo que fue absolutamente decisivo. O sea, el capital de violencia que se desplegó esos días solamente era posible en Chile de parte de las mafias y los grupos delictuales, que controlan muchos barrios en Chile y controlaban muchos barrios en Chile también. Después hay que clarificar el papel de los cómplices. Los que se pusieron la camisa o la camiseta matapaco, los que celebraron, los que llamaron a la primera fila, incluso al Congreso, para celebrarlos. Todos ellos deben ser profundamente conocidos y condenados porque avalaron un hecho de violencia que es totalmente inusual en la historia chilena. Así que esa Ahora, comisión tiene mucho que hacer. y en ese sentido, el presidente Boric, en la inauguración de ENADE, aquí en Chile, dijo que Chile no se caía a pedazos, Mauricio. Yo no sé si usted pudo ver lo que fue su intervención, que bueno, fue bastante intermitente por problemas de conexión, pero preguntarle si cree que es cierto eso de que Chile no se cae a pedazos, qué análisis finalmente usted hace sobre nuestro país a 6 años del estallido actualmente, o sea, si cree que efectivamente el estallido sigue siendo una herida abierta hoy y con consecuencias visibles, digamos, para la población. Bueno, el estallido es una advertencia de que Chile puede caerse a pedazos. Cuando coinciden, porque lo que pasó en octubre y en los meses siguientes es un hecho muy complejo, confluyen muchos elementos. Yo acostumbro a pensar en una especie de tormenta perfecta,
que se produce cuando coinciden, confluyen elementos que son muy dispares, como por ejemplo los agentes extranjeros, la criminalidad, los cómplices que celebraban, pero también hay que hablar de un malestar que existe y existía en Chile, que está presente, y es un malestar de dos tipos muy distintos. Es el malestar de la gente a la que no le gusta el desarrollo chileno, los famosos 30 años o lo que sea, Mm, en contra del llamado modelo, quieren otra cosa. Y después está el descontento de todos aquellos que quieren más del modelo. Yo acostumbro a pensar así, hay gente que quiere bajarse del tren del progreso chileno y hay gente que quiere viajar en primera clase. Esos dos elementos confluyeron, especialmente los días posteriores al estallido de la violencia, las famosas manifestaciones que congregaron muchísima gente y que indican justamente la movilización de estos descontentos. Y eso es importante no mezclarlos y entender de que están presentes y van a seguir estando presentes. Ahora que mm. todo esto confluya como confluyó en octubre, es algo que puede ocurrir, especialmente si la delincuencia y los hechos de violencia en la Araucanía no son combatidos. Para mí la primera tarea, la más importante del próximo gobierno de Matei o de Kast, va a ser realmente ponerle freno y acabar con la delincuencia que hoy día, de hecho, Mm. tiene el control de distintas partes del país. Ese es un elemento, es un polvorín que movilizado por los irresponsables políticos, por países extranjeros, por quien sea, puede poner nuevamente a nuestro país en graves problemas. Y eso podría provocar, por ejemplo, un nuevo estallido, y se lo pregunto si especialmente efectivamente sale electa o Evelyn Matei o José Antonio Kast, o sea, un eventual gobierno de derecha, si usted ve que esto pueda reflotar, que efectivamente se produzcan desórdenes, movilizaciones, y que se vuelva a producir un hecho como el que ya vimos en octubre de 2019. No, no si ese gobierno es de mano dura real contra la delincuencia, si recupera el control de todo el territorio, si para la inmigración ilegal, lógicamente. Si ese gobierno hace con decisión desde el primer día eso, va a desarticular el elemento clave de violencia que explotó el día 18 de octubre. Sin Ya. ese elemento, los otros elementos, el descontento que puede movilizarse y que tiene todo el derecho a movilizarse pacíficamente, no es ningún problema, pero también hay que tener mucho ojo con lo que va a hacer el Partido Comunista y los sectores Claro. del Frente Amplio que siguen siendo octubristas. El Partido Comunista derechamente está pensando en que se va a producir un nuevo octubre y que ellos allí van a tener el rol dirigente que no tuvieron hace 6 años. Así que hay elementos bastante importantes acá, pero como te digo, un Ya. gobierno que tiene que terminar con la delincuencia y con el no control de todo el país es lo fundamental. Y si eso Claro. funciona, no hay nuevo estallido. Ahora, Mauricio, usted menciona el Partido Comunista y eso es muy relevante, sobre todo porque se dieron declaraciones de Daniel Jadue, el exalcalde, recientemente en relación al 18 de octubre y decía que esto no terminó, efectivamente, que sigue latiendo en cada lucha y hizo llamado, una referencia a refundar las instituciones, en fin, ¿no? O sea, se dan ese tipo de declaraciones. Le quiero preguntar por eso, por el riesgo de que esto reflote, de que se vuelva a generar algo y de parte del Partido Comunista y también cómo esto le afecta también a la candidata del oficialismo, Janet Jara, porque hay preocupación en el comando de Jara de que efectivamente en esta fecha, en este nuevo aniversario del 18 de octubre, se vuelvan a producir este tipo de declaraciones como las que vimos de Daniel Jadue, desde el Partido Comunista en general, que la perjudiquen porque saben que el tema de la violencia hoy día y de la seguridad más bien es un tema muy relevante que va a ser clave en una eventual segunda vuelta, ¿no? Mira, como conversábamos hace unas semanas, eh, Janet Jara es una candidata impensada del partido y en el fondo no querida por el partido, porque el Mm, partido está dominado por los elementos octubristas, leninistas, que quieren la insurrección, que quieren la toma del poder. Jadwe es el ejemplo más claro. Ahora que todo esto, por supuesto, que afecta mucho a la campaña de Janet Jara, sin ninguna duda. Hasta uno podría pensar que es una campaña de boicot de parte del partido,
que evidentemente apoya a Daniel Jadwe, lo dicen todo el tiempo, el presidente del partido, lo único que espera es que Jadwe pueda ser candidato. Imagínate lo que eso significa. Una ¿Lo están persona que... boicoteando a Jara? Bueno, es que Jara para ellos es algo, como te digo, es un accidental. Y todos los intentos de ella de socialdemocratizar su campaña y su imagen para el partido no son aceptables. El partido Claro. quiere jugar a la imagen del partido que va a conducir el próximo estallido. Ahora, como te digo, el partido no tiene ninguna capacidad de provocar un estallido semejante. Sería realmente una cosa absolutamente suicida si es que no se moviliza el elemento delictual, las mafias, todo aquello que tiene un capital de violencia real, que es muy, muy problemático. Por eso te digo que si se pone fin a ese elemento, al Mm, elemento de la criminalidad organizada y lo que pasa en la Araucanía, no hay ninguna posibilidad de que se desarrolle algo que tenga alguna semejanza con el 18 de octubre de hace 6 años. En ese momento la violencia fue tan grande que se paralizó al gobierno. En realidad todo Chile entró en una fase de desconcierto que, bueno, que siguió durante un par de meses en realidad y más aún, donde el elemento de la violencia imperaba y todo esto de la complicidad y las movilizaciones que se produjeron. Fueron todos, esta es la tormenta perfecta, elementos que se mm, juntaron, pero en ello la parte delictual es muy fundamental claro. y el Partido Comunista quedaría absolutamente aislado si no tiene a los delincuentes de su parte para provocar Ya. violencia. Y en relación a la respuesta que pueda tener los que hoy día están en el gobierno en un futuro cuando estén en la oposición, si usted cree que ve superado el riesgo de que se genere una respuesta, que sean capaces de hacerle a un eventual gobierno de derecha lo mismo que pasó con el expresidente Piñera. O sea, ¿qué espera de quienes avalaron la violencia en su minuto si es que se convierten en oposición en un próximo gobierno, ¿no, Mauricio? Bueno, de parte del Frente Amplismo Octubrista, que no es todo el Frente Amplismo, y del Partido Comunista, su fracción dominante, sin duda que van a intentar hacerlo. Eso no me cabe ninguna duda. Ahora, si ellos no cuentan, como te decía, con el Ya, elemento de la violencia de los criminales, de las mafias, y el apoyo también extranjero que tiene que haber estado presente hace 6 años, ellos no tienen ninguna capacidad de desestabilizar el país, ni siquiera de movilizar grandes sectores, porque esos sectores no están hoy día para plegarse a un partido comunista que es muy minoritario en Chile. Yo creo que el Partido Comunista nunca ha estado más del 6-7% del electorado, por lo tanto realmente es muy minoritario. Ellos sueñan con que nuevamente se produzca esta confluencia de hechos. Deben estar tratando de ver las posibilidades de movilizar y contando además con que nuevamente salgan a la calle esos grupos delictuales junto a todo el lumpen que se movilizó. Fue terrible, los saqueos, todo, o sea, fue una mm, explosión de violencia que no tenía ningún signo político claro, en absoluto. Era entre robar y destruir. Sobre todo destruir fue lo que imperó. En ese sentido, yo no creo que se vuelva a producir algo así, pero va a depender de cómo el nuevo gobierno de Evelyn Matei, de José Antonio, va a enfrentar el elemento delictual. Esa es la ya. clave de todo el asunto. Ya. Ahora, este aniversario podría incidir o irrumpir en la carrera presidencial, me imagino, ¿no? O sea, va a tener un efecto lo que suceda en este aniversario en relación a la carrera presidencial de noviembre, en las Sí, podría, candidaturas. pero es que no va a pasar nada, creo ahora. Lo que se ha visto como intentos de movilización son muy, muy esporádicos. Ni siquiera el Partido Comunista se ha jugado a fondo por una movilización. Estaba mirando la página del partido, cosas así, no hay ningún llamado, vamos a la calle, vamos al incendio, vamos a todo aquello que fue el 18 de octubre. Lógicamente que el partido está en una situación complicada con una candidata que va a perder, lógicamente, pero una fracción mayoritaria que está esperando el nuevo estallido, pero leninistas como son, no lo quieren en cualquier momento. Ellos lo quieren cuando ellos tengan la capacidad de dirigirlo. Esta es la Ya, gran lección del leninismo. Lenin no estaba por cualquier insurrección, mm, incluso se opuso a algunos momentos insurreccionales,
hasta que el momento fuese el propicio. Un Jadwe se ha leído mucho a Lenin. Yo he leído algo de Jadwe que indica que es quizás el comunista chileno que mejor conoce a Lenin y estará esperando ese momento. Ahora yo creo que ese momento no va a llegar y Ya. espero que llegue, por supuesto. Esperemos que no sea así, efectivamente, porque, por ejemplo, se vieron estas amenazas de Eduardo Artés en Chile, que sostuvo que si ganaba José Antonio Kast o Kaiser iban a durar menos que que un pico de un pájaro, algo así, pero que sostuvo que ellos no lo iban a dejar gobernar finalmente, ¿no? O sea, también se han dado ese tipo de declaraciones aquí, Es que ¿no? aquí hay nostalgias que están muy claras por parte de todos estos grupos antidemocráticos. Otra Mm, cosa que es muy importante va a ser la unidad del centro derecha y la derecha. Gobernar juntos, buscar una mayoría parlamentaria, porque va para derrotar la criminalidad y poner nuevamente orden en el país, va a haber que hacer cosas duras, cosas que requieren de un gran respaldo político, de un apoyo parlamentario, lógicamente, y ahí espero que la responsabilidad de todos los sectores, incluso de aquella centroizquierda que no quiere la violencia, que no quiere la insurrección, que no es octubrista, también debiera estar plegándose a esta campaña que tiene que haber por restablecer el orden y la paz en el país. mm. ¿Y qué pasa en un eventual escenario de que, si, por ejemplo, Janet Jara fuera electa presidenta? ¿Qué pasaría en eso con lo que estamos hablando, ¿no? Con el octubrismo, con la violencia o con el maldito infierno que decía Landerreche? O sea, ¿hay o no un riesgo ahí de que si Jara sale electa presidenta se produzca una situación como esta también? Es bien difícil de pensar que pueda ser electa, pero suponiendo que fuese electa, se crearía una complejidad muy grande para el octubrismo, porque el octubrismo vive de una oposición, una polarización, un gobierno de derecha que ellos puedan atacar como un monstruo, qué sé yo, que hay que derrotar, como hicieron con el presidente Piñera, vergonzosamente en realidad, y hoy día la gran mayoría de los chilenos se da cuenta de lo vergonzoso que fue y lo peligroso que fue. Así que un gobierno de Janet Jara sería realmente un tremendo problema existencial para el octubrismo. Yo creo que Jadwe hace votos y reza todos los días a las vírgenes que él tendrá o a su Lenin para que Janet no sea elegida, porque él espera la confrontación. Y para la confrontación le viene 100 veces mejor, por supuesto, que gane un presidente de derecha Está en y oposición. esperando eso. También a los sectores del Frente Amplio que van a quedar con mucha tristeza después del ridículo que han hecho gobernando. Eh, Vamos a ver cuál va a ser el papel del presidente cuando sea expresidente. Algunos auguran o desean de que sea una figura más socialdemócrata que encarne una especie de izquierda civilizada y no la incivilizada del Partido Comunista. Vamos a ver, su figura va a ser relevante en ese sentido. Si él se plegara al octubrismo, la cosa sería un poco más seria, lógicamente, porque movilizaría sectores más amplios, pero yo creo que el presidente entiende que eso es la muerte política suya y una amenaza para la democracia de la cual él no saldría nada de bien parado. Ya, mire, claro. Hay que ver también ahí cuál va a ser el rol que va a tomar el mismo presidente Boric y los que están actualmente en el gobierno, también cuando sean, el caso de ser oposición, digamos, ¿no? Y no queda nada para eso. Ahora, Mauricio, llevándolo a la carrera presidencial, ¿no? Esta semana, como decíamos, se realizó la ENADE en Chile y hubo una especie de perdón, un momento en que Evelyn Matei perdonó de alguna manera a José Antonio Kast, le dijo que pasaba página por el tema de las campañas de los bots. Yo quiero preguntarle por ese aspecto, si usted cree que esta especie de tregua debiese seguir profundizándose, ¿no? Y que si Matei debiese dar un paso más. Se lo pregunto también porque desde Republicanos han pedido que Matei comprometa su apoyo a José Antonio Kast en una eventual segunda vuelta, si es que él pasa a segunda vuelta, ¿no? ¿Usted cree que eso debería suceder? Y también, ¿qué significa eso en el fondo como para la unidad del sector, más bien? Es una cosa clave. No me gusta la tregua. La tregua implica que hay dos ejércitos enfrentados que están esperando para darse duro de nuevo. Yo quiero que haya paz, acuerdos, acuerdos estratégicos,
porque va a ser muy importante la capacidad de liderar el país con los desafíos que vienen, y ese liderazgo tiene que ser ejercido en conjunto por una amplia centro derecha, que vaya desde republicanos y el Partido Social Cristiano hasta amarillos, demócratas, etcétera. Como te digo, ojalá que uno pudiera de alguna manera incorporar los elementos civilizados de la izquierda democrática, aquellos que nos han entregado, nos han autoflagelado actualmente, como muchos lo han hecho. Pero eso va a ser importante. Por lo tanto, lo que pasó entre Matei y Kast es una buena señal, pero también hoy día estaba leyendo de que nuevamente hay rencillas porque usaron el nombre de Guzmán para decir que Guzmán votaría por Kast y se enojaron los de la UDI, etcétera. Yo creo que ahora es el momento de la seriedad, porque vienen momentos muy serios para Chile. Este ya no es un problema de partidos, de pequeñas rencillas, es un problema de Chile. Si no son capaces de unirse, de gobernar juntos, de apoyarse, de buscar esa amplia unidad, bueno, pueden pasar cosas muy, muy inesperadas. Primero, que no se va a poder combatir eficientemente la criminalidad y la eventual presencia de agitadores extranjeros, sean cubanos o venezolanos o lo que sea, que estarán, por supuesto, buscando desestabilizar el gobierno democrático. Para ellos eso es una amenaza, que hayan democracias pujantes y modelos exitosos de desarrollo como fue Chile durante muchísimo tiempo. Así que creo que hay que dejar la tregua de lado y hay que pasar a la paz en serio. Y en ese sentido, ¿cree que Evelyn Matei debiese dar una señal o comprometer su apoyo a segunda vuelta a José Antonio Kast, si es que eso ocurre? Sí, por supuesto. Claro que sí. O sea, si la alternativa es una candidata comunista, es que no puedo imaginarme que ni la izquierda civilizada, ni la derecha de cualquier tipo que sea, pueda facilitar, de alguna manera, que una militante comunista llegue al gobierno, además con personajes en torno suyo, como Jadwe y todo un partido que está esperando que Chile se desestabilice para tomarse el poder. O sea, es que no me cabe ninguna duda de que esa es la única opción posible, y habría que hacerla muy clara, porque yo creo que para todos no cabe duda de qué es lo que hay que hacer. Habría que tener un pacto formal incluso de apoyo mutuo, y tratar de incluir a otros en ese pacto, si fuera posible. ¿Por qué no a París o lo que sea? O París, sí, perdón. Porque es importante eso. Es muy importante formar un gran frente contra la violencia, la delictualidad, el octubrismo. Ya. O sea, en el fondo, que se den señales, dice usted, para ir finalizando la idea, y comprometer el apoyo en segunda vuelta de parte de Matei a José Antonio Kast y hacer un pacto, ¿no? Sí. Con el objetivo de la unidad. Sí, empezar a formar el programa que será el programa del gobierno, los equipos que van a gobernar, prepararse especialmente, como te digo, para los primeros 100 días, donde habrá que tomar todas esas medidas que van a impedir un nuevo estallido criminal social, como el de hace 6 años. Todo eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo pronto, y hay que hacerlo unido, y hay que hacerlo con toda fuerza. Por lo tanto, hay mucho que hacer, hay que ponerse serios ahora, y creo que es el momento de que superemos la tregua, o superen la tregua y pasen a la paz, por el bien de Chile, ¿eh? Sí, por un bien superior, dice usted, y considerando que a Janet Jara, que está de rival, digamos, que podría pasar a la segunda vuelta. Bien. Claro, claro. Mauricio Rojas, entonces le agradecemos su mirada, su análisis de cara a esta fecha tan relevante, ¿no? Al 6º aniversario del 18 de octubre y a tan poco tiempo para las elecciones en Chile. Así es que un abrazo grande, como siempre. Gracias por conectarse con nosotros desde Suecia. Igualmente, un abrazo de vuelta desde Lund esta vez. Mire, un abrazo grande. Gracias también a todos quienes nos sintonizan. Que les vaya muy bien. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.